Señor. Gloria al Señor. Una alabanza al Señor. Bienvenidos, hermanos, a este servicio de oración y de enseñanza. Un saludo para todos en el nombre del Señor. Todos los que no he tenido la oportunidad de saludarlos, les extiendo mis saludos en el nombre del Señor Jesús. Les invito para que compartamos la palabra del Señor y cantemos luego de este verso que vamos a leer una canción. Mi anhelo es buscar de día y noche, ¿cierto? De tu amor y la ternura, dice una canción. Pero creo que ese debe ser el anhelo también de todos nosotros y creo que es el anhelo de todos nosotros. Entonces, quizás las ocupaciones y compromisos quieran impedir ese anhelo, pero que ese anhelo siempre esté en nuestros corazones de buscar del Señor día y noche. Amén. Les invito entonces para que compartamos un pasaje de la palabra del Señor, un verso de la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 4, el verso 1. Romanos capítulo 4, verso 1. Amén. Hay una pregunta que el apóstol Pablo coloca sobre la mesa en esta carta y con lo cual vamos en esta noche a meditar sobre ella. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 4 verso 1. Hay una pregunta que dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Esa es la pregunta. Amén. ¿Todos pudieron leer el verso? Amén. Entonces, digámosle al Señor que nuestro anhelo es buscar de día y noche de su amor y de su ternura. Amén. Gloria a Jesús. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo
es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me postro en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me postro en tu presencia. Oh, bendito tu nombre, Señor. Bendito tu santo nombre, Jesús. A ti la alabanza y la adoración. Pueden estar cómodos, hermanos, en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Bien, vamos entonces con la ayuda de Dios a compartir una reflexión, un pensamiento, por supuesto, de la palabra del Señor. Amén. Y he estado meditando en la palabra de Dios y por esto que viene hablando aquí el apóstol en su carta a los Romanos. Él hace una pregunta, que es la que acabamos de leer. En la pregunta dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Es una pregunta que él expone allí y está en medio, a pesar de que es el capítulo o el verso que inicia, pero está en medio de una explicación que viene dando. Es decir, que viene en medio de una hilación de ideas que el apóstol viene exponiendo en su carta, de una manera coherente, de una manera conectada, una idea junto con la otra, de una manera única como solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente con la capacidad que el Espíritu Santo da para exponer su palabra, porque Él es el que envía la palabra, y el apóstol Pablo la expresa o la plasma aquí en esta carta. Pero él viene hablando aquí en esta hora, en esta carta, viene hablando acerca de la justicia de Dios. Porque anteriormente él viene hablando de la ley en su carta, lo viene explicando, y luego de eso dice: pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Un poquito antes, si nos retrocedemos al capítulo 3, verso 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, es decir, ya expone la ley, la explica y todo lo demás, y ahora se mete con la justicia de Dios. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estoy leyendo Romanos 3, 21. Y dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Explica el apóstol: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en el tiempo que estamos viviendo ahora, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues queda la jactancia?, pregunta el apóstol, y él mismo responde y dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y pregunta nuevamente, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y responde, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, y responde el apóstol, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ahí es donde viene la pregunta que acabamos de leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pienso que Abraham halló algo valioso. Abraham halla algo que en ese momento, cuando él lo vivió, porque él está refiriendo a algo que pasó muchos años atrás, y lo trae aquí a colación como un ejemplo de lo que él está explicando. Cuando se explica algo, un concepto, una idea, siempre se acude a un ejemplo para ampliar y para soportar y para esclarecer ese concepto. Y nosotros en la Biblia encontramos en muchos lugares esta técnica de enseñanza. El Señor Jesucristo, que es el mejor maestro por excelencia, siempre usó esta técnica de enseñanza. Él decía, ustedes ven a estos niños que están aquí, el que no reciba el reino de Dios como uno de estos niños, ¿cierto? También dice, ustedes ven las aves del cielo, miran cómo ellas no trabajan ni hacen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y en muchas ocasiones, él siempre por medio de un ejemplo ampliaba, aclaraba lo que quería decir. Y en este caso el apóstol acude a ese ejemplo de Abraham para explicar la fe. Y dice que la fe se revela, o la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Alabanzas a Jesús. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces eso que ocurrió años atrás fue lo que halló Abraham cuando Dios le habló a él. El Señor, de toda la gente que había en ese momento, en ese tiempo, en aquel entonces, miró a Abraham y le habló a él. Y la Biblia dice que Abraham oyó la voz de Dios y le creyó a Dios. Y esa acción le fue contada por justicia. Y el apóstol trae eso a colación y dice que fue lo que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Abraham halla eso. Y a la luz de lo que vemos después, pienso que, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, eso que halló Abraham fue algo valioso para la historia de la iglesia, para nosotros. Alabanzas a Jesús, porque él tenía dos opciones. Él podía creer o no creer. Y tenía la libertad de no creer. De pronto pudo haberlo ignorado. De pronto pudo haber dicho, no creo que eso pueda pasar conmigo. No creo que él pueda ser capaz de darme esa descendencia que me está diciendo, que me está prometiendo. O hacerme, cristalizarme esa promesa que él me está haciendo. Él pudo haber hecho eso. Pero él hizo algo, gracias a Dios, que fue creerle a él. Y el apóstol lo trae a colación aquí. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, Abraham halla algo precioso, y es la fe. Es decir, creerle a Dios. Creer a Dios, creer en sus promesas, y en ese tiempo donde Dios no había sido revelado totalmente, porque la revelación de Dios a través de la historia ha sido de manera progresiva. Y en ese momento se estaba apenas
revelando el Señor hacia la humanidad. Es decir, que tiene más valor aún. Tiene más valor aún. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí nos pudiéramos quedar resaltando a Abraham y lo que él fue, y lo que él creyó, y lo que hizo con esa creencia. Nos pudiéramos quedar toda la noche detallando paso a paso cómo fue su caminar desde que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, como dice en Hebreos, que Dios lo llamó y él salió a un lugar sin saber a dónde iba a llegar. ¿Por causa de qué? Por causa de esa creencia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo empieza a explicar aquí y hace la diferencia en que no es por la obra o por las obras, sino por la fe. Y hace una diferencia y dice, si él actúa, es como cuando alguien trabaja. Cuando alguien trabaja se le cuenta ese trabajo como un salario. Ya no es algo gratuito, sino que es algo que se le debe a la persona. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Esa acción fue crucial en la historia y para nosotros, obviamente, porque representó ese ejemplo para todos nosotros en quién es el que se debe creer y a quién se le debe creer. Gloria al nombre del Señor. El verso 18 del mismo capítulo 4 que venimos analizando dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. A él solamente le dicen, así voy a hacer contigo. Eso fue todo lo que le dijeron a él. Y él se aferró a esa promesa. Dice la palabra del Señor que él creyó en esperanza contra esperanza, que es casi ya lo último para poder ejercitar esa, o para poder aferrarse a esa esperanza. Gloria al nombre del Señor. Y el verso 19, quiero resaltarlo en esta mañana junto con el 20 y el 21. Quisiera que usted me ayudara y lo repasara ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, que él contempló, cuando Dios le hizo la promesa, él contempló cómo era que se iba a hacer esto. Y se miró a sí mismo y dijo, bueno, yo tengo casi 100 años. Y dice la palabra del Señor que su cuerpo estaba ya como muerto. Seguramente todo lo que había por dentro no le funcionaba como a una persona joven le funciona. Y esa apenas era un pedazo de la historia, su cuerpo. Era ya casi de 100 años y su cuerpo estaba ya como muerto. Pero él al contemplar eso, dice la Biblia, que no se debilitó en su fe. Eso quiere decir que cuando uno contempla, cuando uno considera las circunstancias, tiene dos opciones. O se debilita en su fe o se fortalece en la fe. Y Abraham escoge aquí no debilitarse en la fe al considerar su cuerpo. Y esa apenas era una parte de la película. La otra parte dice que tampoco se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, para ser un hijo se necesitan dos, ¿cierto? Y por un lado había un cuerpo casi ya muerto de 100 años y por otro lado una esterilidad de la matriz de Sara. No había, las probabilidades eran 0 contra 0. Por eso la palabra del Señor dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Y dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
No se debilita en la fe al considerar lo que acabamos de decir, el cuerpo casi muerto de 100 años. No se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. No duda por incredulidad de la promesa de Dios. Él decía, bueno, Dios me dice que me va a dar una descendencia, pero yo considero mi cuerpo, considero la esterilidad y por dónde se irá a hacer esto. Y en lugar de achicopalarse, en lugar de entristecerse, en lugar de decir, no, aquí ya no se puede hacer nada, ¿quién sabrá quién será este Dios? Dice la palabra del Señor que no se debilitó en la fe, que tampoco dudó por incredulidad, sino que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No está mal considerar las circunstancias. No está mal considerar la realidad de las cosas, porque eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Seguramente en esa situación en la que usted está, en la que yo me encuentro, miramos alrededor y eso es lo que está sucediendo. Un anciano de la iglesia decía, no reprenda a los médicos. Ellos están diciendo lo que está sucediendo. Cuando le entreguen el resultado del examen, del diagnóstico, no le diga médico mentiroso. No, él está contando lo que está viendo y le está diciendo a usted lo que está pasando. Y esas son las circunstancias. Alabanzas a Jesús. Pero lo que nos invita aquí la Biblia es a no debilitarnos en la fe al considerar esas circunstancias y que nos aferremos a eso que halló nuestro padre Abraham según la carne. Y es esa fe que nosotros tenemos en esta noche. Tenemos que hacer uso de la fe. Gloria al nombre de Jesús. En esas circunstancias donde usted y yo estamos, en este mundo donde usted y yo estamos, porque este es el mundo que nos tocó vivir. Esta es la época que nos tocó vivir. Este es el presidente que está gobernando en este momento que nos tocó vivir. Es esa las circunstancias. No es mentira lo que está sucediendo. No es un holograma, no son falsas noticias. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Pero dice la palabra del Señor que Abraham no se debilitó en la fe al considerar las circunstancias. No se debilitó en su fe al mirar y a revisar lo que estaba sucediendo, que era verdad, era así. Sara era estéril y su cuerpo estaba ya como muerto. Pero dice la palabra del Señor, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria al nombre del Señor. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él levanta la cabeza y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos un Dios que hizo los cielos e hizo la tierra. Y no es poderoso para hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. Y no es poderoso para sacarlo de la situación en la que nos encontramos, en el trabajo, en la universidad, en la salud. Decía también un anciano, si la Biblia no dijera que Dios sana, que lo dice, pero si aún no lo dijera, yo aún así creo que Dios sana. Porque si tenemos un Dios que es capaz de hacer el cielo y la tierra, ¿cómo no va a ser capaz de sanar una enfermedad? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Porque lo que usted y yo tenemos en esta noche, es esa fe que nos ha sido revelada. Es esa fe que tenemos acceso a ella. Esta noche la tenemos y todos los días de la vida, mientras estemos en este cuerpo. El apóstol Pedro en su segunda
carta, capítulo 1, verso 1, cuando saluda a todos los hermanos, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire cómo la califica el apóstol Pedro: una fe igualmente preciosa, porque esta fe es valiosísima. Esta fe tiene un valor incalculable para ti y para mí en esta noche. La tenemos todos los días y tenemos que echar mano de ella. Yo le decía a alguien en estos días, nosotros es para que vivamos flotando casi. Y es verdad, porque si Dios hace todo, si Dios provee todas las cosas, si Dios da el trabajo, si Dios da la salud, si Dios da el sol que nace cada mañana, si Dios da todas las cosas, nosotros ¿por qué tendríamos que estar preocupados por eso? Si Él hace todo como Él quiere y cuando quiere. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por eso el escritor sagrado en la carta a los Hebreos dice: a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas están ahí y Él ha prometido. Él dice en el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Y estar con el Señor en el día de la angustia es estar seguro de que Él nos va a sacar de esa situación. Sea cual sea, sea cual sea. Y si es la muerte, la Biblia también dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Donde todos dicen, bueno, cuando llega la muerte hasta aquí pasó y llegó todo. No, el Señor no se queda ahí, no te deja ahí en la muerte, sino que dice, y yo te guiaré aún más allá de la muerte. Entonces, si la muerte llega, también allá nos acompaña el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso, lo que halló Abraham, nuestro padre, que dice el apóstol en su carta a los romanos, es esa fe preciosa. Es esa fe preciosa que nosotros tenemos y que podemos echar mano todos los días en esa situación, en esas circunstancias, en ese momento, cuando las cosas se ponen adversas, se ponen difíciles, cuando el resultado no los entregan, cuando las estadísticas muestran que todo va hacia nada bueno, digámoslo así. Ahí está el Señor para ayudarnos, para sacarnos en victoria en el nombre de Jesús. Quisiera invitarle para que estemos en pie. Y esa situación que yo sé que todos estamos viviendo, y no porque yo sea profeta, sino que todos tenemos dificultades en cualquier área de nuestra vida, pero tenemos algo superior y más poderoso que esa circunstancia, y es el mismo Dios, el único y Dios verdadero, el que hace las cosas posibles, que para el hombre es imposible, para Él es posible. Y quiero invitarte en esta noche para que tú y yo oremos al Señor y pongamos esa situación, pongamos esa circunstancia, eso que está sucediendo en el trabajo, en el negocio, en el estudio, en la salud, en la economía. Y vamos a decirle al Señor: Señor, confío en ti y coloco esas circunstancias en tus manos. Coloco esa situación en tus manos. Me despojo hoy de ella y la pongo en tus manos. Haz tú como tú quieras. Haz tú como tú quieras y que se haga tu voluntad. Pero yo estaré tranquilo confiando en ti, confiando en tus promesas. Soberano Dios de la gloria, a ti la alabanza, la adoración en esta hora, Señor.